Pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Ya casi tardes, llegamos prácticamente a la parte final de este curso. Hemos tenido 3 intervenciones maravillosas a lo largo de la mañana, 2 de ellas muy basadas especialmente en la gastronomía, tanto de lo que es los propios alimentos y la dieta en los tiempos del emperador, en ese siglo XVI, y luego la representación también en el arte a través de lo que es la alimentación del mismo siglo, a cargo de la profesora Rosa Perales, y esta última intervención que acabamos de cerrar del profesor Mañas sobre esos médicos humanistas extremeños que nos ha acercado también a ese mundo de las enfermedades infecciosas y la medicina de refranes. Mencionaba en la inauguración de este curso a las diferentes organizaciones que forman parte de este curso de verano. Uno de ellos es la Fundación Balondo y precisamente tenemos con nosotros para moderar esta mesa a Miren Gardoqui Turiarte. Ella es historiadora y trabaja para la Fundación Balondo. No voy a entrar en detalle de su currículum, pero bueno, tiene una amplia experiencia también en estos temas y para nosotros es un placer también el contar con fundaciones como la Fundación Balondo en la organización de estos cursos de verano. Así que sin más dilación, dando la bienvenida a Miren Gardoqui a este curso, le damos el mando de lo que es esta mesa de debate y de la audiencia, y bueno, os animo a participar activamente, así como aquellos que nos estéis siguiendo online, nos hacéis llegar vuestras preguntas y nosotros las facilitaremos a la moderadora. Muchas gracias. Por favor. Gracias por la presentación. Bueno, quería agradecer también las 3 comunicaciones que ha habido a lo largo de esta mañana, que han sido exquisitas y por eso supongo que tendréis muchas preguntas en el tintero. Por eso animo especialmente a los alumnos a poder realizar ahora estas preguntas que habéis anotado a los ponentes. ¿Alguna pregunta? Buenos días, Francisco Miguel Monago de la Universidad de Extremadura. Mis preguntas son para la profesora Perales y para el profesor Mañas. Para la profesora Perales es sobre si existe algún estudio relacionado con la frecuencia de los banquetes, porque parece que muchas veces pensamos que los banquetes son una constante casi diaria en la corte. Es por saber si a lo mejor es un poco complicado, dado que a lo mejor cada rey pues tenía una costumbre de celebrarlos con una frecuencia u otra, pero no sé, en este caso, saber si se ha estudiado, si tiene alguna información al respecto, si exclusivamente coincidían con festivos o si a lo mejor se podían celebrar simplemente pues por gusto del propio monarca, o un poco hablarnos de la frecuencia. Y para el profesor Mañas quería preguntarle sobre las obras manuscritas de Luis de Toro. No sé si hay algún proyecto de publicarlas de manera, bueno, pues de reeditarlas, o se ha intentado quizás, bueno, del mismo modo que nos ha mostrado de Febris en los años 40, no sé si hay algo pensado hacer algún estudio o seguirse trabajando en esa línea. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que existen varios autores que trabajan el tema, sobre todo desde el punto de vista del banquete, de la importancia diplomática que tiene el banquete. Hay que entender que el banquete tiene, digamos, un concepto añadido que es la necesidad de la diplomacia, y por lo tanto, al ser una necesidad diplomática, también tiene añadido a su vez lo que es la representación del esplendor. El esplendor, que tiene mucho que ver con el arte, evidentemente, tiene unas connotaciones de carácter político y sociales, y sobre todo también militares. En la época de Carlos V tuvo un reinado muy complejo y muy conflictivo. Por lo tanto, la necesidad y la ayuda del banquete es fundamental para las alianzas que se tiene que realizar continuamente y constantemente. Por otra parte, en la época de Carlos V no existe una ciudad imperial como tal. No existe una capital todavía en los reinos de España. Eso hace que la corte vaya, digamos, distribuyéndose durante cierto tiempo por todos los territorios de los reinos de España. Y, como consecuencia, el traslado de esa corte conlleva que cada vez que se iba a un sitio se celebraran los grandes banquetes.
Para ello, además, los grandes nobles, los nobles de la, digamos, de la gran nobleza española, los Mendoza, los Alba, los Medinaceli, los Lermas, que lo van a ser todos ellos tenían la obligación de homenajear al emperador. Un día sí y otro día no, lo cual significa que era habitual el banquete en la corte de Carlos V. Los reyes católicos, que habían sido los que habían iniciado realmente el protocolo borgoñés en el banquete, eran mucho más modestos, por así decirlo, y solo lo hacían en ocasiones muy puntuales, como eran nacimientos, era celebración de matrimonios, alianzas matrimoniales, alianzas políticas y demás. Pero en el caso de Carlos V es mucho más peculiar. De hecho, existen narraciones crónicas magníficas que puedes buscarlas en internet, que están, además son publicaciones, artículos muy interesantes, sobre todo de la estancia de Carlos V en Toledo, que era la antigua ciudad imperial, que está en 1528. Durante todo ese tiempo se dedica a recibir emperadores del norte de Europa, como es ese famoso famoso embajador, que venía del norte de Europa, polaco, o incluso a los propios conquistadores que vienen de América. Cada vez que se realizaba eso, después, en casa de los nobles, por ejemplo, el conde del Águila va a realizar un banquete en homenaje a Hernán Cortés, después que el emperador, por ejemplo, no asiste. Pero quiero decir que era algo habitual, casi diario. Y es muy interesante, sobre todo, en el virreinato de Nápoles. En el reino de Nápoles, Sicilia, era costumbre y frecuente. Se podían celebrar de 2 a 3 banquetes a la semana en la corte de Nápoles, porque además tenía ese perfil humanista que les he dicho del arte de la conversazione, que era un evento que se celebraba y que tenía unas connotaciones artísticas, teatrales, literarias, y que en el humanismo es algo muy frecuente de realizar. ¿Vale? Espero que haya. Bueno, respecto a las obras de Luis de Toro que están manuscritas, que son, como he dicho antes, los discursos o consideraciones sobre la materia de enfriar la bebida, esa está en castellano. Yo creo, no sé, lo hablamos esta mañana la profesora Martín Ferreira y yo creo que está publicado, hay una edición, creo que en la Universidad de Salamanca, ¿vale? Pero no estoy muy seguro. De todas formas, creo que fue una publicación que fue una tesina, sí, el resultado de una tesina. Y me parece a mí que está publicado, pero no estoy seguro. La descripción, esa, ya en latín, ¿no? La Descriptio Placentia, que está en latín, esa habría que hacer una edición del texto latino fiable, porque no está editado, y hay, que yo sepa, 2 traducciones. Una de don Marceliano Sayans, un médico conocido en Plasencia, muy conocido, que fue realmente el que rescató con su tesis doctoral la figura y obra de Luis de Toro, allá por los años 60. Y él hizo como pudo, él lo cuenta además con la ayuda de un cura, de un sacerdote de Plasencia, perteneciente allí allí al obispado de Plasencia, ¿no? Que le ayudó y tal, porque claro, él como médico sabía latín, pero poco, ¿no? Entonces, la traducción es deficiente. Y luego, un erudito cacereño, que ahora no recuerdo el nombre, hizo en los años también, 60, un poquito después, pero muy poco después, es que no recuerdo el nombre ahora, otra traducción, Loro, efectivamente. Domingo Loro hizo otra traducción que también está quizá un poquito mejor que la de Sayans, pero también contiene deficiencias. Es decir, habría que editar el texto latino y hacer una nueva traducción, pero por alguien especialista, claro, un filólogo. Tiene que ser un filólogo latino. La otra obra manuscrita, Compendio de los sucesos que en la vida del emperador Carlos V acontecieron, yo creo que esa no está editada. Creo que no está editada. Esa de 1574. Y la única que está editada en la edición del siglo XVI, no hay más, es esa que he puesto yo ahí, la copia, la fotocopia, el de Febris Epidemicae, esa hay que hacer una edición crítica, porque el texto está editado desde el siglo XVI y no se ha vuelto a editar
Habría que hacer una edición crítica, fiable también, y lo más importante quizás es la detección y de todas las fuentes que citadas, etcétera, ¿verdad? Y también una nueva traducción, porque ya he demostrado yo en un trabajo que tengo que la traducción de este tal Muñoz Hierro de 1940 y algo, me parece que también es deficiente, es muy deficiente. Se puede leer tal y como está la traducción, porque te hace una idea de la obra, vale para leer la obra, pero si profundizas hay errores pues filológicos, ¿vale? Proyectos de editorial que yo sepa no hay ninguno. Creo que el Ayuntamiento de Plasencia quería sacar, a él le interesa sobre todo al Ayuntamiento de Plasencia, la descripción de Plasencia, pero creo que van a cometer el mismo error que se cometió con Mayán y con el Domingo Loro, puesto que si se la dan que haga la edición un archivero, pues no sabe latín y entonces habría que dársela, como digo, a un filólogo clásico, ¿vale? Pero creo que tenían idea de hacer una edición, porque sobre todo es una edición preciosa desde el punto de vista bibliófilo, ¿vale? Tiene un grabado, está pintada en colores, tiene una descripción, un grabado de la ciudad de Plasencia de la época muy, muy bonito. O sea, la obra vale más casi como obra bibliográfica, o sea, como joya bibliográfica, ¿no?, que la propia descripción que hace de Plasencia. Date cuenta que fue una obra que él mandó, que escribió y que mandó hacer con datos, o sea, con mucho detalle artístico, porque fue un regalo que él hizo al Marqués de Mirabel. Entonces, claro, es una obra que está muy, muy, muy bien. El escribano que la hiciera es una obra preciosa, ¿vale? Parecida a las introducciones que encargó Nebrija, para las introducciones latinas que encargó Nebrija para que fuera un regalo del comendador de la época, ¿vale? Pero, mira, si quieres tener más información sobre el tema del banquete y la galantería del banquete, en Italia hay una publicación que ha salido en el año 2017 del autor Carlos José Hernando Sánchez, que se llama El banquete de damas y caballeros, la corte galante de Carlos V en Nápoles, ¿vale?, de 2017. No sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Sí? ¿Por aquí? Buenos días, José Dionisio Fernández, Universidad Complutense. Mi pregunta va dirigida a la profesora Martín Ferreira. Nos ha expuesto usted como diversos tratadistas de la época de Carlos I critican los banquetes que se celebran durante su reinado y los critican por razones morales, higiénicas, inclusive económicas, etcétera. Pero como vemos, este tipo de grandes banquetes no era tan novedoso. Ya nos ha relatado cómo, efectivamente, ya en la época de los Reyes Católicos, o por ejemplo con la llegada de Felipe el Hermoso, pues se celebra un banquete absolutamente descomunal. En fin, era algo no ajeno ya a la corte castellana. Parece que en esta crítica a los banquetes podría esconderse una crítica política, una crítica anticarolina que va preparando pues una dicotomía de la austeridad castellana frente al dispendio que está realizando Carlos I. Y como no pueden hacer una crítica política directa, pues lo centran en algo que moralmente parece que sí tendría aceptación, que es la suntuosidad y exceso de los banquetes, aparentemente lo que se percibe. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, José Dionisio. Efectivamente, siempre hay un debate político de fondo, es decir, la suntuosidad choca con esa corte castellana. Me he referido a un texto de las Cortes, de los Comuneros, precisamente un tratado de Tordesillas, donde se dice que, bueno, que se ajuste un poco a los gastos de sus antepasados, lo cual no quiere decir que fueran pequeños. Pero es verdad que, además de la cuestión política, de ese choque norte-sur, del gasto, del despilfarro, sí que es verdad que chocaba lo que hemos insistido aquí, y además se ha expresado muy bien en los cuadros, Rosa, mi compañera, chocó mucho que se pusiera todo a la vez. Lo cual no quiere decir que luego todo el mundo comiera de todo,
Entonces, en esa suntuosidad a lo mejor se picaba un poco de aquí y de allá. Y esa costumbre pervivió en la manera de comer del emperador incluso cuando comía a solas. Es muy curioso cómo cuentan los cronistas, incluso cuando comía solo aquí o cuando decidía merendar, le tenían que presentar un montón de cosas distintas para que luego picoteara un poco. Con lo cual, claro, el despilfarro también es verdad que era tremendo, era tremendo. Es decir, que hay un poco de política quizá en el choque del primer encuentro, ¿no? El norte-sur, Flandes, las costumbres borgoñonas, pero también es cierto, pensemos que el gasto era tremendo, era descomunal y que el despilfarro era absoluto. No había una refrigeración. Esos alimentos que no se consumían, evidentemente, se perdían. Ahora, sí. Jacob Clavel, de la Universidad de Extremadura. A mí me gustaría, y enlazando con la última pregunta que se ha formulado, contextualizar un poco también el siglo XVI, que también es un periodo de crisis económica y de muchas hambrunas. Y en torno a eso no me extrañaría que, claro, se pusiera el foco también en los banquetes, teniendo en cuenta que las crisis y las hambrunas que habría por aquel entonces, en muchas ocasiones por conflictos bélicos, ¿no? Pues evidentemente la alimentación fuera un aspecto básico, ¿no? A mí me gustaría formular dos preguntas. Una era si había, para la profesora Martín, si había algún tipo de dieta específica para ese tipo de, o alimentos específicos para esos periodos de hambruna, ¿no? Malas cosechas, y además lo relacionaría también con las campañas bélicas. También si había algún tipo de dieta específica para soldados, o cómo el impacto del alojamiento de muchas veces de las tropas en casas de particulares, si había algún tipo de documentación que retratase o que expusiera esa problemática. Muchas gracias. Y gracias por la ponencia, me ha parecido muy interesante. Pues muchas gracias. La pregunta no puede ser más interesante y más oportuna, claro, no se puede tratar todo. Es muy diferente la manera de comer. Yo he intentado acercarme, ¿no?, a la comida para pobres, pero es que dentro de los pobres no era lo mismo ser un pobre de campo, donde había un producto, como he dicho, de proximidad, que ser un pobre de ciudad. En las ciudades del siglo XVI se malvivía. Luego tenemos toda la novela picaresca, el Buscón, que nos lo explica el Lazarillo de Tormes, mismamente, que nos explica perfectamente cómo era muy difícil sobrevivir y cómo, lo que yo he dicho, es una comida de despojo, realmente, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, los viajes. A mí me llamó mucho la atención ayer cuando la doctora Magdalena de Pazis hablaba de los viajes en barco. Bueno, los topónimos y los gentilicios, que tanto nos gustan, tienen muchísimo que ver también con esto. Yo no sé si usted sabe que los habitantes de Oporto, yo que tengo ascendencia portuguesa, se llaman los tripeiros. En mi casa todavía se dice ¿qué tripero eres? Porque realmente en esos barcos no solo sobrevivían a los que sobrevivían a la enfermedad o comían aquellas ratas rifadas, sino que sobrevivían los que eran capaces de comer las tripas de los animales. Y de ahí se dice que al que le vale todo es un tripero. En mi casa, ¿no? Por ejemplo, el gentilicio de un mirobrigense como soy yo no es mirobrigense, es farinato, porque somos los comedores de esa especie, ¿no?, de embutido que es un falso chorizo, pues hecho con grasa, pan, anís y pimentón y cebolla. Es una comida de pobre. Las tropas del emperador lo pasaron muy mal, especialmente, por ejemplo, en el cerco de Metz, donde el frío rindió a los propios alemanes, ¿no? Y ahí las tropas, sobre todo, pero también pasó, por ejemplo, yo siempre me emociono cuando recuerdo a mi abuelo, ¿no?, la guerra civil, se suplió mucho con el alcohol. La ingesta de alcohol, la posca que es vinagre, agua, también azúcar, para calentar los cuerpos sobre todo. Y desde las tropas romanas pues se alimentaban de frutos secos, pensemos en todo este valle con ramacastañas, todos los topónimos de los castaños. Las tortas, que es un pan con los pocos, el hidrato de carbono con las pocas proteínas que se pueda poner por dentro, sigue siendo la comida de la soldadesca. Y algo muy relacionado con el hambre de los soldados son los sacos. Cuando pensamos en el saco de Roma, allí, como se dice en nuestra zona castellana popularmente, allí se entraba a esgarrapellejo, es decir, hasta que... Pero fundamentalmente porque el hambre y el frío rendía mucho más a las tropas que... Y ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? El general invierno tenemos también en Leningrado. Entonces es una cosa digna de estudio, de profundizar y de unir
Las fuentes de los regímenes para viajeros y para soldados desde la Edad Media, eso está por hacer, combinado con las fuentes literarias. O sea que es una cuestión preciosa la que usted ha planteado y le doy la enhorabuena. Por aquí otra pregunta. Sí. Bien, mi felicitación a los ponentes. Yo creo que se demuestra, en fin, lo que hemos querido hacer con este curso, que es unir la salud con la nutrición y cómo interfiere una en otra y con la propia enfermedad, ¿no? Para la profesora Perales, a mí de todo lo que más me ha llamado la atención, de todo lo que ha expuesto, son esos cuadros donde aparecen al final o en un recuadro alguna escena bíblica, ¿eh? Eso me ha llamado la atención, porque no creo, pero no lo sé, que eso fuese solo como para que la Inquisición no interviniese o porque tuviese algún tipo de eso. Yo creo que debe haber, y eso hay que verlo, una relación entre el contenido del bodegón y el cuadro ese bíblico. Tiene que haber algún tipo de relación, que es lo que le da la simbología, ¿verdad?, al propio cuadro, creo, ¿no? Y para la profesora Martín Ferreira, el asunto que yo creo que sería ya muy largo es la intervención de la Iglesia en la comida y en la bebida, en todo el asunto del ayuno, el asunto de las bulas para eximir la prohibición de la carne en la Cuaresma, el ayuno de la comunión de la noche antes, la ingesta de... En fin, esas cosas que yo creo que, claro, daría para mucho, pero que si nos puede dar ahí un poquito de esto. Esas dos cosas, nada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque creo que es muy interesante y además tiene, podríamos decir, muchas versiones. En el caso del bodegón holandés, flamenco holandés también, la demostración de los productos y de los alimentos en primer plano en una obra de arte, evidentemente tiene una simbología muy especial. Hay productos que tienen una simbología, tienen que ver con los 4 elementos, el gusto, el oído, tienen que ver con los 4 elementos. Y además tiene que ver también con esa razón moral. El recurso plástico es, el artista quería representar los objetos cotidianos. Eso es cierto, o sea, el artista quiere representar una realidad, supuesta realidad del objeto cotidiano, es decir, la carne, las morcillas, de pronto iba a decir las patatas, no, las berenjenas, las manzanas, todo lo que tiene que ver. Cada uno de esos elementos en algún momento tiene una simbología, no todos, es verdad, simplemente unos acompañan a otros. La carne es la gula, el alimento, pero es la gula. Es decir, de alguna manera los elementos representan los 7 pecados capitales. Y lo que confronta a los pecados capitales es lo que está detrás, lo que suaviza, por así decirlo. Es decir, el ser humano tiene todos los pecados capitales delante. Algunos de ellos los puede utilizar, pero tiene siempre una capacidad o una opción de salvación, que es lo que está justo detrás. Esa sería la lectura, digamos, simbólica y alegórica de los alimentos. La manzana tiene que ver con el pecado, evidentemente. Es decir, hay que ir rastreando en cada bodegón, hay que ir rastreando todos aquellos elementos que puedan sugerir los 7 pecados capitales, sobre todo. Y eso confronta con lo que es, digamos, la disciplina cristiana católica de la Contrarreforma. No olvidemos que está en la Contrarreforma, y todo lo que tiene que ver la pintura de la Contrarreforma, aunque sea de manera espléndida, está representando un efecto y un elemento moralizante. En el caso del bodegón español se exime, por así decirlo, de representar los 7 pecados capitales. Y vamos a esa mística que se inicia a finales del siglo XVI y que se va a convertir en la gran mística después literaria, filosófica y emocional de la España del siglo XVII. Una España empobrecida, perdida, con hambruna. Sería muy incongruente que un Zurbarán hubiera desarrollado o un Sánchez Cotán hubiera desarrollado unas grandes exposiciones de bodegones siempre y cuando tenía delante una
población que estaba pasando hambre y que tenía unas necesidades culinarias importantes. Por lo tanto, lo que hacen es eliminar ese concepto, digamos, metafórico del Renacimiento y convertirlo en una mística que van a ser elementos muy concretos y que tienen que ver con esa mística y la representación del equilibrio, por así decirlo, emocional y religioso de una sociedad que estaba en plena decadencia. Así es como puedo, digamos, explicarlo. Bueno, pues casi enlazando, es verdad que la religión preside muchísimo, muchísimo la alimentación. Vamos a ver, las épocas litúrgicas han dejado una huella imborrable en nuestra gastronomía tradicional, ¿no? Eso por un lado. Por otro, las guerras de religión también dan al traste con un tipo de alimentación. Incluso desde el punto de vista económico se arruina la exportación de aceite en cuanto la reforma entra en marcha en Europa. Y la industria de los pescados exportados en salazón o en escabeche también, porque ya no se siguen los preceptos de Cuaresma en el norte de Europa. Eso por ejemplo. Y yo creo que es bastante importante. Aquí, como he comentado, era un símbolo de determinada alimentación de pertenecer a un grupo determinado. Las prohibiciones de los judíos, aunque fueran conversos, eran tremendas. Pero más allá de todo esto, lo que se persigue muchas veces con dietas es sobre todo el gran mandamiento, o sea, el sexo, no cometerás actos impuros. Es decir, hay que tener a la gente pues con alimentos que sean fríos, que sean húmedos, que rebajen la libido en todos los sentidos. Entonces era muy frecuente pues en los monasterios evitar las leguminosas que eran flatulentas, y entonces se pensaba que todo lo flatulento pues provocaba, la erección masculina se considera ligada al aire, entonces no había que comer garbanzos porque eran muy afrodisíacos, ¿no? Aunque fuera un alimento al alcance de cualquiera. Claro, la alimentación era a base de sopas, el llamado bodrio, eran lechugas, todo el tiempo de verduras. Claro, el espíritu desde luego se reconducía inmediatamente a la religión. Y yo a veces pienso así, me van a permitir que nadie se ofenda, pues hasta ver visiones, ¿no? Porque llega un momento en que dices, ya veo visiones del hambre que tengo, ¿no? Realmente. Entonces era una cuestión de enfriar, lo que hemos dicho, los humores, porque era todo humor sanguíneo, caliente y húmedo, va a ser proclive a la lujuria. Entonces, en caso de jóvenes, encaminarlos por el buen camino con rebajar la alimentación. Mujeres, lo mismo, en virtud de la castidad. Entonces es muy curioso que está ligada a refrenar las pasiones. El mundo de los considerados alimentos que propenden al sexo, no los afrodisíacos, es tremendo también. Hay un montón de literatura al respecto. Entonces está muy ligada la alimentación a la religión. Es casi inseparable. No sé si he contestado brevemente porque es un mundo muy amplio. Muchas gracias. Allí, otra pregunta. Hola, mi nombre es Laura Partal y mi pregunta va dirigida a la profesora Martí y por un comentario que también acaba de hacer. Vengo de la Universidad de Jaén y entonces mi pregunta va pues, para nuestro cultivo por excelencia, que es el olivar. Yo me he aproximado en el estudio del olivar por proteger el olivar de la Ilustración, mi especialidad del siglo XVIII, y he estudiado acerca de la producción de aceite de oliva. Y mi pregunta va en qué momento el aceite de oliva se une a la cultura judía y a la población judía, porque en mi siglo, como yo lo menciono, es de autoconsumo, hay muy poco olivar respecto a la actualidad, pero sí se usa de autoconsumo, por lo menos en el reino de Jaén, ¿no? Y no va unido a una minoría religiosa o a una práctica en concreto. Entonces, me gustaría saber en qué momento se une, si se sabe. La primera pregunta, ¿y por qué? Y la segunda es, ¿hay estudios estudios en aquella época sobre las grasas, los beneficios y las contradicciones del tipo de grasa? Grasa que se use aquí en España, bueno, la de cerdo, como hemos visto, era fundamental, pero también de otros sitios de Europa, sobre todo del norte de Europa, que usan otra grasa animal. Y bueno, esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar también sintetizar. No es que se una exprofeso a la comunidad judía el aceite de oliva, porque efectivamente el olivar, habría que hablar mucho de la cultura del acebuche, es un árbol domesticado, empieza a dar aceite, está ligado al Mediterráneo en general. Pero en zonas como esta, en territorios ligados al cerdo, el cerdo, como dije, es un animal muy, muy agradecido, ¿no? y además del que se aprovecha todo.
y la grasa. Entonces, la cuestión viene de que el judío va a seguir siempre utilizando escrupulosamente el aceite de oliva frente al cristiano, digamos, que va a utilizar la de cerdo porque es más versátil, porque está al alcance de cualquiera, porque conserva los alimentos de muy buena manera, sirve para cosméticos, para cantidad de cosas. Entonces, no es que se haya ligado desde el principio de los tiempos, está ligada al mundo mediterráneo, pero el aceite de oliva ha sido siempre muy caro, se daba a los atletas en las Olimpiadas. Recordemos que eso quiere decir que no es que sea un producto que hiciéramos así y lo tuviéramos todo, mientras que el cerdo tenía grasa para exportar, un cerdo cebado en casa. Entonces, esa es la cuestión, que luego se reconocía muy bien al que seguía utilizando aceite, aunque fuera reciclada, frente a la grasa animal. Y luego, evidentemente, pues ya tenemos la cultura de los extensivos, pero en principio es una cuestión de producciones modestas, pequeñas y, como digo, siempre un regalo, o sea, hacer ungüentos, recordemos el mundo de los ungüentos, incluso en la Biblia, los ungüentos perfumados también se hacen con aceite de oliva y son muy caros frente a los linimentos, ungüentos que se hacen con grasa animal. No sé si con esto contesto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, la grasa que se va a usar en todo momento es la que uno tiene a mano. En las zonas donde son los anades, los patos de todo tipo, la grasa va a seguir siendo de pato. En el sur de Francia, en Toulouse, en toda esta zona se va a utilizar la de pato. Es la que se tiene más a mano. El que tiene la de carnero usa la de carnero. El que tiene, es decir, es una cuestión de supervivencia. La grasa es necesaria. Hoy sabemos que las vitaminas son liposolubles y hay que tomarla. Pero no se demonizaron nunca las grasas, como no se deberían demonizar ahora, porque la cuestión que tenían los médicos muy en cuenta era la diferencia entre esto es equilibrar el gasto, ¿no? Si yo consumo mucho, también tengo que gastar. Evidentemente, el problema que tiene el hombre contemporáneo es que no se puede meter un cocido o liarse a comer unos torrendos para luego sentarse a leer una novela plácidamente. Pero si tiene que ir a segar, tiene que hacer un largo recorrido a mano, pues lo va a gastar. Quiero decir, porque yo estoy metida en un proyecto, además con un primo que hace proyectos europeos porque es experto en porcino. El cerdo ibérico no provoca colesterol. Está ya demostrado, tranquilos que se puede. Entonces, ahí tendremos que poner algunas cosas también en su justa medida. Nunca se preocuparon los médicos, al contrario, había que tomar grasas. Era el gran problema, que no se enranciaran, porque el problema de la grasa es que se enrancia. Y llevarla con las tropas, como he dicho, para que pudieran untar el pan con algo de grasa, que al fin y al cabo también tiene proteínas, ¿no? Y esa es la cuestión. Vale, no sé si hay alguna más preguntas o... En principio no hay más por parte de la red, no hay más por parte del público. Yo tenía aquí una puntada que sí que me gustaría dirigir tanto a la profesora Martín como a la profesora Perales. Una va en referencia a la alimentación que venía del Nuevo Mundo, ¿no? Porque se ha basado principalmente en la alimentación de aquí, ¿no? Y ha hecho mención a la caña de azúcar, pero cómo se veía, cómo se recepcionaba lo que era la alimentación, los productos que estaban viniendo en ese momento del Nuevo Mundo por parte no ya solamente del emperador, sino de la corte. Y la otra pregunta en referencia a los bodegones, ha hecho la profesora Perales una diferencia notable, ¿no?, entre lo que eran los bodegones flamencos, principalmente muy cargados, muy barrocos, donde la representación de los diferentes alimentos estaba muy patente, exuberante, y en contraposición a lo que eran el inicio de los bodegones españoles. No sé si la diferencia era también notable con otros países, aparte de lo que es entre Flandes y España, y el porqué de esa diferencia a la hora de representar la comida de manera en el arte. Bueno, pues allá vamos. Hay que diferenciar en esto de los alimentos. Ayer hablábamos, en estos encuentros que hemos tenido también tan amenos después del curso, por ejemplo, de los aguacates, y la piña y el kiwi. ¿Se acuerdan, por lo menos los más mayores, hace 30 años lo que podía ser desayunar un kiwi? No está bien puesto. Las costumbres alimenticias cambian muy lentamente y además hay que reconocer que siempre son productos caros porque sufren un transporte, etcétera, una conservación, y siempre van a entrar entre las capas más privilegiadas de la sociedad. Entonces, hasta que calan en las más bajas pasa mucho tiempo. Y aquí realmente cuando se empiezan a adaptar es cuando ya hay cultivo autóctono de estas plantas. Unas se adaptaron, como sabemos, y otras no.
Sin embargo, el azúcar sí, porque el azúcar tenía ese marchamo de medicamento. Entonces, por el azúcar una preocupación prácticamente universal desde el primer momento, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre lo que es pues los productos, hemos hablado del chocolate, hemos hablado de la piña, de los tomates, los tubérculos, los pimientos. Esto tiene esa dificultad. El azúcar está por otro lado y luego ya está el gran mundo de las especias. Las especias eran conservantes, eran aromatizantes, eran medicamentos. Entonces, ahí sí había un comercio, como ayer nos contaban, ligado a la industria. Es la salud, pero es también el dinero, la pimienta, ¿no? La bolsa de pimienta. Entonces, hay que diferenciar ese mundo, el del azúcar, y el de los alimentos que se fueron adaptando. El maíz, luego aquí lo vemos, salvó muchísimo, tanto forraje de ganado como alimentación de las personas. El maíz cambió, pero tardó por lo menos hasta el siglo XVII en plantarse por aquí. Y esa fue la diferencia. Y la pregunta ya era esta, ¿no? Muy bien. Bueno, en mi caso ya he explicado un poco lo que era simbólicamente lo del bodegón. Tengo que decir que el bodegón se inicia, realmente se crea en Flandes, Italia y España. Se inicia como un complemento de la pintura, con pintura de carácter religioso, con dos temas en concreto, que son la Última Cena y también las bodas de Caná. Hay pintores en el siglo XVI, pintores italianos maravillosos, que hacen además grandes reproducciones de lo que es el banquete, porque son un recurso plástico para demostrar y para expresar numerosos objetos y elementos dentro de la mesa, por así decirlo. Y sobre todo Paolo Veronese, con ese gran cuadro que hace de grandes dimensiones de la boda de Caná. Por otra parte, tengo que decir que lo escueto del bodegón español tiene que ver también con ese efecto moralizante. No hemos hablado, porque no nos ha dado tiempo, porque además el alimento en el bodegón español y en el bodegón flamenco va, como dije en la conferencia, iban unidos a otros elementos como eran libros, copas, jarras, pero aparece en el bodegón español el elemento de la vanitas. La vanitas, que es vanitas vanitatis, que es la vanidad de la vida frugal. Es decir, la vida es solo un instante, un minuto. Ese concepto moralizante cala muy hondo en la sociedad española en el siglo XVII, en el barroco en concreto. El bodegón pasa de mostrar los alimentos a mostrar una serie de objetos que tienen que ver con la vida mundana. El libro aparecen monedas de oro, aparecen coronas, como son las famosas obras, las grandes obras de Valdés, que Valdés es el que representa el ignitu oculis, la representación de la calavera. ¿Qué significa la calavera? La calavera es la calavera del primer Adán, del primer hombre, de Adán. Empieza a aparecer en la pintura religiosa a los pies de Cristo, en el Cristo crucificado y una calavera. Eso es la redención de Adán del primero, redención por Cristo. Y luego aparece en la mesa de las vanitas, en la mesa del bodegón, con frutas, con oro, con libros, con bolas del mundo, todo lo que tiene que ver con la frugalidad de la vida. Y al final, ¿qué es lo que queda? Como dice Valdés, es in ictu oculi, y es una calavera que está presionando sobre una vela que simboliza la vida. Eso es. Muchas gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, creo que ya es momento de cerrar esta mesa redonda, que ha sido un placer compartir con ustedes este espacio y poder reflexionar sobre la dieta en el Renacimiento y sobre todo también la simbología de esa dieta o de esa nutrición, esa alimentación que se seguía. Muchas gracias. Muchas gracias.